Quiero contarles algo que recién le confesé a algunos de los chicos de producción atrás. Hoy me van a ver quizás en algunos momentos con la cara un poco dura, quizás así como raro. Tengo zapatos nuevos. No lo vuelvo a hacer más. Miren, es terrible. Estoy que parezco un pato caminando. ¿Así vieron cómo caminan los patos? Es terrible. Así que en algún momento quizás me vean difícil, pero no es por el mensaje, ni es un problema espiritual. Lo que pasa es que los pies duelen en la cara. Así que es complicado. Le digo, es complicado. Me van bien los zapatos, pero son nuevos. Ay, es terrible. Siempre hay una etapa de adaptación. Hoy vamos a ver... Es complicado hoy el asunto porque yo quiero charlar con ustedes. Ustedes saben que hoy es el Domingo de Ramos. Hoy comienza una semana de recordación, pero a full. O sea, en el planeta entero. Hoy se recuerda ese día que Jesús entraba a Jerusalén para morir la siguiente semana. Él ya sabía que iba a suceder eso. Por eso esta semana es clave en la cristiandad completa, porque no solo entraba para morir, entraba para resucitar. Y él ya lo sabía. Por eso es una semana de victoria, aunque es una semana donde de alguna manera nos dolemos con ese dolor físico que tuvo Jesús por nosotros. Pero sabemos que termina en victoria y eso nos anima a pesar de que vamos a sentir de alguna manera en estos días ese dolor de las heridas. Sabemos que hay victoria. Como sabemos que hay victoria cuando estamos atravesando un problema difícil, sabemos que hay victoria porque Cristo venció y en esa victoria está la nuestra. Así que con esa tranquilidad podemos pasar nosotros los cristianos momentos difíciles, muy difíciles, que a veces otras personas no los pueden pasar y se doblan y caen. Y nosotros podemos pasarlo porque nuestro líder triunfó y nosotros lo estamos siguiendo a él. Qué linda esa experiencia. Ustedes saben que yo, no sé, de alguna manera voy a intentar dividir lo que hoy quiero compartir con ustedes en 2 o 3 o 4 partes, las que me vayan saliendo. Porque es complicado. Es complicado lo que hoy quiero que hablemos, porque ustedes saben que Jesús vino a morir por nosotros. Él nació sabiendo que era el Cordero de Dios que venía para ser sacrificado como santo, como cordero sin mancha, como sacerdote, para no tener que necesitar ningún otro sacrificio, para que en el nombre de Jesús y de ese sacrificio nosotros pudiéramos estar otra vez unidos con Dios. Algo que habíamos perdido en la creación, al principio nomás, cuando la raza humana decidió irse por otro lado. Entonces allí, en ese principio, nosotros quedamos separados de Dios. Y viene Jesús y soluciona ese problema y nos une otra vez con Dios. Él nacía para eso. Una semana desde que entró, con palmas y vítores, hasta que murió en la cruz y resucitó. Pero antes de eso, caminó 3 años ministerial, vivió 33, pero caminó 3 años, desde los 30 hasta los 33, por la tierra haciendo algo que no tiene nada que ver con su muerte en la cruz, que no tiene nada que ver en esa paga por el pecado, sangre por sangre, vida por vida, que hacía referencia al Antiguo Testamento. 3 años caminó, ¿para qué? ¿Por qué? Si él tenía que morir nada más. Si solo muriendo y resucitando, siendo puro y siendo Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre, Él nos unía otra vez con Dios a los que creemos. ¿Para qué caminó 3 años? Para escribir un libro. Jesús vino a escribir un libro, además de lo otro que era súper importante, escribir un libro. Escribir podríamos llamar un manual de procedimiento de la vida cristiana, para que nosotros
Una vez que lo aceptamos a Él como único sacrificio para unirnos otra vez con Dios y estamos unidos otra vez con Dios, sepamos cómo vivir. Porque, bueno, ok, nosotros aceptamos a Cristo, ¿y ahora qué? Entonces Él escribió un libro de 1100 páginas. 1100 páginas. Cada día de su vida por 3 años suma 1095. Cada día de su vida ministerial, 3 años, escribió una página del libro. Miren qué interesante. Ahora, pero resulta que esa última semana estaba escribiendo el último capítulo del libro. El último capítulo de ese libro que después los 4 evangelistas trataron de transcribir de alguna manera, y hoy nos llegó como los 4 evangelios. En esos 4 evangelios nosotros encontramos la manera de vivir para los que aceptamos a Cristo. Miren qué interesante este proceso. Entonces, hoy recordamos ese día en que comienza a escribir el último capítulo de su libro. Ese domingo de Ramos, ese inicio de la Semana Santa, esa semana de grandes definiciones. Jesús quería dejar claro en esa semana un concepto. Es el que vuelca este primer día, el domingo de Ramos, hace 2000 y pico años atrás. Un solo concepto. Y es un concepto complicado, y siempre me lo dan a mí, porque es el tema de la humildad. Y usted sabe que el pastor Andrés elige esos temas y me los da a mí. Hay algo ahí, hay algo, yo sé que hay algo. Quería dejar claro el tema de la humildad. Y empieza a escribir este último capítulo con una frase acerca de la humildad. Eso es lo que hoy vamos a estudiar juntos, a deleitarnos en la Biblia viendo lo que Jesús nos está dejando en este último capítulo de su libro. Porque en este último capítulo nos va a decir qué tipo de persona está aprobada por Dios. ¿Qué tipo de cristiano Dios quiere en sus filas? Porque ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, si no lo aceptamos, o si usted que me está mirando a través de las cámaras no lo aceptó, hoy va a tener una oportunidad de aceptarlo. Pero estamos hablando de lo que sí hemos tomado una decisión por Cristo. Ya lo aceptamos en nuestro corazón. Y ahora queremos saber cómo tenemos que comportarnos. Ahora empieza este último capítulo del libro de la vida de Jesús. Y la primera palabra que él dice es humildad. Hay una ilustración, ustedes saben que a mí me encantan las ilustraciones, ¿no? Hay una ilustración acerca de la oración de los cristianos. Primero, déjeme decirle una realidad. Por lo que usted ora es lo que a usted más le interesa. Siempre es así. Si usted está orando por algo, ese tema le interesa mucho. Si no lo ora, no le interesa tanto. Si lo ora de vez en cuando, es que le interesa de vez en cuando. Si lo ora todos los días, que le interesa mucho. El cristiano se caracteriza por lo que ora. Sus necesidades son proporcionales a sus oraciones. Y resulta que había 3 cristianos comprometidos que salieron en un bote a pescar. Y se fueron por ahí por la bahía nomás. Sin motor, a remo. Pluc, pluc, se fueron a pescar. Claro, ellos pensaban ir y volver el mismo día. Pero se levantó viento, se quedaron dormidos, quién sabe. Quedaron a la deriva y no veían la costa por ningún lado. Estaba medio nublado y no sabían dónde estaba el este, dónde estaba el oeste, dónde estaba el norte, dónde estaba el sur. Estaban perdidos con un bote en el medio del mar y ellos sabían que la corriente los iba a llevar a la costa, pero no sabía cuánto iban a demorar en llegar. Entonces empezaron a ver si tenían suficiente agua, suficiente alimento en ese pequeño bote y tenían un pan, un solo pan, uno. Y entonces, como eran 3 cristianos comprometidos, miembros de una iglesia,
decidieron, antes de partir el pan, orar, los tres. Y ahí está el primero. Y el primero ora, dice, oh Dios, este pan no nos alcanza, danos más. Señor, danos más pan. Necesitamos más pan. Y esa no fue la oración que le agradó a Dios. Esa oración que a veces hacemos de dame más, mirando con un ojo lo que tenemos y viendo que es poquito. Eso no nos deja disfrutar lo que tenemos, porque siempre estamos buscando algo más. Siempre estamos buscando lo que no tenemos. Ya hemos hablado varias veces de ese tema, pero esa es una característica de la raza humana. Miramos el pan y en vez de querer eso que tenemos, le pedimos a Dios lo que no tenemos. Y eso automáticamente no nos deja disfrutar lo que sí tenemos. Esa oración no le gustó a Dios. Y dice esta ilustración que entonces oró el segundo de los muchachos cristianos. Pero este era de otra línea, medio pentecostal era el hombre. Y ahí se puso a reclamar. Miraba con un ojo el pan y reclamaba más pan. Y le decía a Dios, dame pan, te exijo pan, que venga el pan, que llueva pan, que llegue flotando el pan, reclamo el pan. Y esa oración tampoco le gustó a Dios, porque no solo que no disfrutaba el pan que tenía, sino que le estaba exigiendo a Dios, que lo estaba presionando. Y entonces oró el tercero de los muchachos. Y el tercero de los muchachos dijo, gracias Dios por el pan que tenemos. Y dijo, hacé que este pan nos alcance, que se reduzcan nuestros estómagos. Y esa fue la oración que le agradó a Dios y enseguidita vieron la playa. ¿Y sabe qué? Cuando yo leía esta ilustración, me acordé de cuando el Señor Jesús le tenía que dar de comer a esas 5.000 personas. ¿Recuerdan esa historia en la Biblia? Vinieron los discípulos y le trajeron unos pedacitos de pan, 2 o 3 panes y 2 o 3 pescaditos que no alcanzaban para nada. Para nada, objetivamente no alcanzaban. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús los tomó, dio gracias por lo que tenía y lo repartió y alcanzó para todos. ¿Dios habrá achicado el estómago de todos? No sé. ¿Dios habrá agrandado el pan? No sé. Pero alcanzó para todos. ¿Se acuerdan esa otra historia que también me hizo acordar esta ilustración? Cuando el profeta Elías se encuentra con esa viuda de Sarepta, allá en el Antiguo Testamento. Y la viuda le dice, no te puedo hacer pan. Dice, porque tengo un poquito así de harina y un poquito así de aceite, lo único que tengo. Y después de comer eso, mi hijo y yo nos vamos a morir. Y entonces el profeta le dice, no, haceme el pan, que no te va a faltar. ¿Y saben qué característica en la Biblia? Nunca en esa historia usted va a leer que la tinaja de aceite se llenó. No. Ni va a leer que el tarro de harina se completó. No. Usted lo que va a leer cuando lee esa historia, porque ahora seguro que le va a interesar leerla y la va a leer en su casa, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que siempre la tinaja de aceite y el tarro de harina tuvieron la misma cantidad y nunca bajó. Siempre tuvo poquito, pero nunca faltó. Siempre había un solo pan, pero nunca faltó. Siempre Jesús tenía 3 pescados y 4 panes o al revés, no sé ni lo que era, pero nunca faltó. Era poquito, pero nunca faltó, porque ese es el gran secreto. Nuestra humildad ante lo que Dios nos dio provoca el agradecimiento y el agradecimiento provoca el disfrute de lo que Dios me dio.
Fíjense lo que dice Salomón en Eclesiastés, que yo creo que lo tenemos, Eclesiastés 5:19, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Es como que cuando usted está agradecido, activa ese don del disfrute, le digo yo. Porque usted empieza a disfrutar lo que tiene, aunque objetivamente no sea mucho. No sé, quizás se le achica el estómago, pero el pan le alcanza. No sé lo que hace Dios, pero el pan le alcanza. Ese secreto en la vida cristiana, Jesús estaba tratando de explicarlo este primer día cuando entraba a Jerusalén. Ustedes me dirán qué tiene que ver esto con la entrada. Ya vamos a llegar, denme tiempo, ya vamos a llegar. Pero yo quiero que se vaya haciendo esta imagen en la cabeza. Cuando usted le agradece a Dios en humildad lo que Dios le dio, no solo que Dios le permite disfrutar lo que le dio, sino que ahora le permite a Dios bendecir lo que le dio. Abre una ventana para que Dios multiplique. El salmista escribe en el Salmo 138, versículo 6, el Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Fíjese cómo la humildad abre esa puerta para que usted pueda disfrutar lo que tiene y para que Dios pueda bendecirlo. Sin la humildad, sin ese paso de reconocer que lo que tengo es de Dios, que nada lo hice yo, ese aspecto de humildad, que ahora lo vamos a ver más profundamente, no se abre la puerta de disfrutar ni le permite a Dios bendecirlo. Usted le cierra la puerta a Dios cuando no es humilde, cuando no reconoce lo que Dios le dio. Ahora, espere que ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar, no se preocupe que ya vamos a llegar. Hay algunos ejemplos que no voy a profundizar en ellos, pero un hombre que estuvo antes de Jesús, Moisés, un gran líder. Fíjense lo que dice el libro de Números 12, capítulo 12, versículo 3. Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Sin embargo, Moisés es el único líder reconocido por las 3 religiones más grandes del mundo: el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo. Todas las 3 religiones más grandes de la tierra reconocen a Moisés como líder y dicen que Moisés era el más humilde de todos. Qué interesante, ¿no le parece? Y luego en el Nuevo Testamento aparece el apóstol Pablo, que hay un montón, hay muchísimos pasajes para hablar acerca de la humildad del apóstol Pablo, pero me gusta el de Filipenses 2, versículo 3, que dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Es una forma de vivir. Ahora, muchos confunden la humildad con la pobreza, y este es un problema serio. La pobreza es una condición de la cual debemos tratar de salir. La pobreza es una condición. Ahora, la humildad es un valor. Miren lo que dice el diccionario acerca de la humildad. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Es una definición de diccionario. Después también la vamos a reestudiar. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Pero hoy no quiero que hablemos de ese tipo de humildad, porque no es la humildad que mostró Jesús ese primer día que entró a Jerusalén. Quiero que hablemos de otro tipo de humildad, porque esa humildad, la de diccionario, es un valor humano. Y está muy bueno, pero toda la humildad de la que estamos hablando es un valor, pero espiritual. Es un valor agregado del Espíritu Santo actuando en nosotros. Por eso,
Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas capítulo 5, 22 y 23 dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Quiere decir que hay dos tipos de humildades, por decirlo así. Está la humildad que no es pobreza, es un valor humano. Y está la humildad que es un valor divino. La humildad como valor humano es muy bueno. Es muy bueno, pero la Biblia lo deja medio de lado. La Biblia se enfoca en la humildad como valor espiritual, como valor divino, como fruto del Espíritu Santo. Jesús enseñó ese tipo de humildad cuando entró ese día. No la humildad que se desarrolla cuando uno se da cuenta de sus limitaciones. Ese, como otra vez les repito, ese es un valor humano y está bien. Jesús quería explicar otra cosa y estamos llegando al punto de esa entrada triunfal a Jerusalén. Todo esto fue una larga introducción, lo reconozco, pero una larga introducción porque ahora sí nos vamos a ubicar ese día, Domingo de Ramos, cuando Jesús entra a Jerusalén. Hace su famosa entrada triunfal. ¿Qué son las entradas triunfales? Imagínense en una novia entrando por la, ¿cómo se dice? El camino rojo ese, por la alfombra roja. Bueno, al menos en mi país iban los dos niños adelante echando ramitos de flores, ¿no es cierto? Se hace la imagen y la novia entra para casarse hacia el altar caminando por la alfombra roja y en ese momento que entra toda la iglesia se pone de pie, hace su entrada triunfal. Hace poco vimos, y perdón que meta el anuncio, pero bueno, la entrada triunfal del equipo que ganó el Mundial de Fútbol de Argentina. Ustedes perdonen, pero ustedes saben que fueron 5 millones de personas que salieron a las calles a recibir al seleccionado, a esos 11 jugadores más los suplentes y todo el equipo, que entraban a la ciudad en un autobús de esos que tienen el techo descubierto y todos aplaudiendo y la gente gritando. Es una entrada triunfal. Y las que hacía antes, las que hacían los generales cuando vencían, yo tengo en mi mente siempre la entrada triunfal que hizo el ejército nazi en Francia. Y saben que yo tengo esa imagen de alguna película que vi pasando por el Arco del Triunfo y la gente toda triste y ellos entraban a tomar la ciudad. Y yo veía, entraban todos, bom, 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 en la entrada triunfal. Y así la hacían los grandes. O sea, Julio César, que era contemporáneo de Jesús, él acostumbraba entrar a las ciudades que tomaba en un caballo negro, con unas monturas en oro y plata. Y él, todo vestido como militar, entraba delante y atrás de él todos sus ministros y después todo el ejército marchando. Era una entrada triunfal en un caballo negro. Y ahí entra Jesús. Y ahí entra Jesús, montado en un burrito. La montura era unos trapos que habían puesto arriba del lomo del burro. Lo seguían un grupo de carpinteros, pescadores, cobradores de impuestos. No llevaban armas. Y así hace su entrada triunfal. Hace su entrada triunfal de una manera totalmente opuesta a lo que hacía el mundo, a lo que acostumbra hoy incluso hacer el mundo. Cuando esos grandes generales entraban, sus súbditos estaban dispuestos a morir por ese general. Cuando Jesús entró, estaba dispuesto a morir él por sus súbditos.
Hay una diferencia y un opuesto tan grande y en esa imagen tan opuesta Jesús nos quiere enseñar algo totalmente distinto para nuestra vida cristiana, que habla de una humildad, pero de una humildad no prefabricada, de una humildad distinta, y por eso hace la entrada triunfal a Jerusalén es una parábola. Es una parábola de la humildad. Jesús quiere mostrarnos algo y nos da un ejemplo para mostrarnos eso que nos quiere mostrar. Y ahí leemos en Juan capítulo 12, apenas 2 o 3 versículos, dice: la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo y gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, ¡viva el Rey de Israel! Jesús encontró un burrito, dice, y se montó en él, y así cumplió la profecía que dice: no temas, pueblo de Jerusalén, mira, tu rey ya viene, montado en la cría de una burra. Estaba dando su último ejemplo, estaba empezando a escribir el último capítulo de su libro y estaba diciendo: mi reino es un reino basado en la humildad. Charles Spurgeon, que ustedes saben, fue llamado el príncipe de los predicadores. Me encantan las cosas que este hombre decía y están todas escritas, entonces uno las puede buscar en internet, allí predicando en su pequeña iglesia que se llamaba Tabernáculo Metropolitano en las afueras de Londres, e incluso dice que fue el 18 de agosto de 1861, hablando de la humildad, dice: el suyo, el reino de Jesús, es el reino de la mansedumbre, el reino de la humildad. Simple. Por eso entró de la manera que entró. Y por eso, con ese ejemplo de esa entrada triunfal, nos está diciendo algo. Por supuesto, muchos profetas ya lo habían anunciado que iba a entrar así. No era algo que no había sido anunciado. Fíjense que como ejemplo nada más, porque hay muchos. Zacarías, en el año 520 antes de Cristo, 520 años antes de que sucediera, había dicho Zacarías: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. 520 años antes ya había profetas, salmistas, apóstoles, todos lo habían anunciado. El reino de Jesús era un reino basado en la humildad. Hizo una especie de parodia, podríamos decir, de una entrada triunfal y enseñó lo opuesto. Ese fue y es Jesús, el primero de los humildes. Y ahora vamos a ver el tema de hoy, que es algo así como la conclusión. ¿Podemos nosotros ser distintos y estar a la vez aprobados por Dios? Recuerdan que cuando empezamos a hablar hace unos minutos atrás, unos cuantos minutos, lo reconozco, dijimos que Jesús quería mostrarnos qué tipo de cristiano estaba aprobado por Dios. Bueno, ¿podemos nosotros ser distintos a Jesús y estar aprobados por Dios? Yo creo que no. Miren, Mateo 10:24, de hecho no lo dice Mateo, lo dice Jesús. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Así que ahora tenemos que hablar de nosotros. No nos queda más remedio que hablar de nosotros. ¿Cuál es el secreto para ser humilde a la manera de Dios? A la manera de Dios. La humildad verdadera no se logra con un esfuerzo propio. Definitivamente no se logra desarrollando conciencia de nuestras limitaciones, como dice el diccionario. No se logra de esa manera. Sí, usted puede ser humilde, pero es un valor humano. Pero acá lo que busca Dios es un valor espiritual. No es desarrollar conciencia de sus limitaciones. Es otra cosa un poco más profunda todavía que eso. Fíjense que hay muchos de nosotros que quizás
intentamos, hacemos el esfuerzo por ser humildes. A algunos les cuesta más que a otros, lo reconozco. El esfuerzo no es bueno, el esfuerzo no es sano. Esforzarse por ser humilde no es lo que Dios aprueba. Miren lo que dice Mateo 6:16 y me causa gracia este versículo. Espero que a ustedes les cause gracia también. Dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste. Yo quiero hacer un mensaje con cara triste, la verdad. No pongan cara triste como hacen los hipócritas, dice. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro, dice el Señor Jesús, que ese será el único premio que ellos recibirán. ¿Cuál es el único premio? Que la gente los adule, que la gente diga, uy, qué buen cristiano que es este hombre. Uy, qué buen tipo que es, mirá cómo ayuna, se lo ve demacrado por ayunar. Pero Jesús dice, no, ese es humilde en sus propias fuerzas, es hipócrita, es un cara triste. No es ese el tipo de humildad que buscaba Jesús cuando se subió a ese burrito esa semana antes de entrar a Jerusalén o para entrar a Jerusalén. La humildad que busca es esa humildad que nace porque el Rey de los humildes vive dentro nuestro. A ver, quizás yo había notado algo acá. El cristiano no se moja de humildad. El cristiano transpira humildad. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Cuando Cristo vive dentro del cristiano, la vida del Rey de los humildes sale por los poros. No hay ningún esfuerzo que hacer. Transpira la humildad. Hay una gran diferencia y esa es la que busca cuando con los pastores Miguel y Andrés y nuestras esposas, más nuestras esposas, estábamos charlando acerca de esta congregación y decidimos iniciarla llamándola Cristo en nosotros, Christ in us. Era porque toda la vida cristiana pasa por Cristo en nosotros. No hay otra cosa. Es Cristo en nosotros el que hace la obra. Si nosotros hacemos la obra, somos cara triste. Cristo en nosotros es el que actúa siempre. Cristo en nosotros, dice el pasaje de Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí y Cristo en ti. Cristo en nosotros como congregación es la esperanza de gloria. Es lo que marca la diferencia. Jesús escribió un libro completo de 1095 páginas y este capítulo nos habla que empezó a escribir hoy, Domingo de Ramos. Empezó a escribirlo hoy, cuando entra a Jerusalén hace 2000 y pico años. Ese capítulo nos habla de una humildad no forzada, no estratégica. Nace de la relación con el dueño de la humildad. Lo que nos enseña con ese entrar a Jerusalén es que debemos dejar que la humildad de ese Cristo empiece a florecer en nosotros. Dejar que ese Cristo en nosotros tome las decisiones. Dejar que ese Cristo en nosotros mire a través de nuestros ojos. Dejar que ese Cristo en nosotros hable a través de nuestra boca. Dejar que ese Cristo camine con nuestros pies. Dejar que ese Cristo en nosotros sea humilde. Y los beneficios de la humildad son muchísimos. Son muchísimos los beneficios de la humildad.
Ese sería otro mensaje, contarles los beneficios que tiene ser humilde. Pero les dije los dos más importantes antes. La humildad abre la puerta para que Dios bendiga. La humildad nos despierta la posibilidad de disfrutar lo que Dios nos dio. Entonces, cuando ese Cristo humilde vive en cada uno de nosotros y nosotros lo dejamos actuar, podemos entender la vida desde otro punto. Aprender a disfrutar y dejar la puerta abierta para que Él nos bendiga en todo lo que nos falta. Es posible que todos o muchos de nosotros ya hayamos tomado ese paso para aceptar a Cristo. Si alguno de ustedes no lo tomó, hoy es el momento de decirle a Cristo que entre, no que vaya al lado, no que se siente en la mesa como nuestro oyente silencioso, como dice esa frase, Jesús, nuestro compañero silencioso en la mesa. No, no al lado, no caminando adelante ni caminando atrás, adentro. El cristianismo es adentro. Si nunca le pediste a Cristo que entre a tu vida, hoy es una oportunidad. Pero hoy también es una oportunidad para darle un poco más de tu vida. Para decirle, ok, yo quiero que ese Jesús que entró súper humilde, mostrándonos que la humildad es la base del reino, empiece a reinar en mí. Darle más espacio en la vida. Está dentro tuyo. Ok. Ahora dale más espacio en tu vida. Dale más espacio en tu vida para que Él empiece a formar parte de tus decisiones. Y los beneficios de la humildad que Él te va a dar son muchísimos. Yo quiero pedirles que se pongan de pie ahora porque quiero que ustedes realmente, mirándose hacia adentro, todos nosotros, mirándonos hacia adentro, digamos, sí, tenemos a Cristo, y si no lo tenemos, le abramos hoy esa puerta de nuestra vida, la puerta de nuestro corazón, como dice Apocalipsis 3:20, que dice Jesús está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si le abres, Él entra y hace una amistad contigo, pero una amistad desde dentro. Si no, lo dejas afuera. Pero si ya entró, ahora hay 3 años que Él caminó solo para mostrarnos cómo caminar. Solo para mostrarnos cómo caminar. Entonces la decisión de hoy, si ya tienes a Cristo en tu corazón, es decirle, quiero que tomes el control de mi vida. Quiero que tomes el control absoluto porque sí quiero ser humilde, pero no una humildad forzada, sino que tu humildad fluya a través de mí. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, infinitas gracias, porque a pesar de ser tan poco, a pesar de ser nada, tú me miraste con misericordia. Gracias porque estás listo a controlarme desde dentro, a regalarme la posibilidad de una vida exitosa, una vida cristiana exitosa, a regalarme el gozo de vivir, a regalarme el gozo de disfrutar cada cosa que tengo. Señor, toma control de lo que deseo, toma control de mis objetivos, toma control de mi camino, toma control de mis decisiones, para que puedas fluir dentro de mí y yo pueda sentir que estás guiándome y saber que estás guiándome siempre a un buen lugar. Padre, gracias. Gracias por estar vivo dentro de mí. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.